no se concentran, que viven pegados al teléfono, que se frustran, que se desconectan, que sienten más de lo que pueden manejar. ¿Estamos realmente frente a un déficit de atención o estamos viendo las consecuencias de un mundo digital que no se detiene? Hoy vamos a hablar de una generación que crece entre pantallas, estímulos constantes y emociones que muchas veces no saben cómo expresar, porque no es solo que no quieren estudiar, es que es algo más profundo que está pasando en su mente y en su corazón. Y para entenderlo en profundidad, hoy nos acompaña una psicopedagoga que nos va a ayudar a ver lo que muchos padres, maestros y hasta nosotros mismos no estamos logrando entender. Bienvenidos a Súbele al Show. Yo soy Ivana Lo Mónaco y de inmediato les presento a mi invitada del día de hoy, psicopedagoga. Ella es Sonia Llanes. Bienvenida a Súbele al Show. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Ivana. De verdad muy feliz y contenta de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Aquí compartir toda la información en la medida de lo posible. Recuerden que son sugerencias, son orientaciones, porque todos nuestros niños son totalmente diferentes. Así es, cada uno es un mundo particular, pero es un tema que al parecer está ahorita muy común porque siempre que conversamos con madres de niños, de adolescentes, entonces es como que el tema que está allí y vamos a conversar de inmediato. ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, hay un tema con las redes sociales, con los teléfonos, con los iPads, correcto, que a lo mejor a ellos los aísla o los separa un poco del mundo. Háblanos un poquito de eso. Mira, realmente, Ivana, estamos en un mundo totalmente digital, ¿ok? Tenemos que estar claros con eso y tenemos que ir de la mano con ese mundo digital. Lo que no podemos permitir es que nuestros hijos pasen las 24 horas, los 7 días de la semana dentro de ese mundo digital. Sí, es algo que nos ayuda, es algo que nos beneficia a nosotros como adultos, claro, pero como niños, como adolescentes tenemos que medir este mundo digital. ¿Qué sucede cuando tú hiciste la presentación de que estamos hablando de un déficit de atención o una falta de concentración? El mundo digital te da respuestas inmediatas, te da la satisfacción inmediata. Vale, en un juego de video, en una red social, cuando esperamos un like, cuando esperamos un comentario, es algo que a los 5 segundos ya tenemos una respuesta. Igual que el ChatGPT o todas estas aplicaciones que tú hazme tal cosa, te redacta. Entonces yo digo, Dios mío, entonces el día de mañana esos niños no van a saber ni redactar una simple línea, exactamente. Entonces, la idea es colocar límites. ¿Ves? Vamos a tener que volver a la época de nosotros, de nuestros abuelitos, de nuestros padres, hace 30, 40 años atrás, donde había límites, donde el niño tenía su hora para compartir con sus hermanos, o si no con sus juguetes, si es hijo único, su hora para comer tranquilo, sin las pantallas, sin el teléfono al lado, porque como padres cometemos el error de permitirlo, y a veces cuando no lo permitimos es el papá el que está pegado al teléfono. Claro, el papá que está tan ocupado que a lo mejor no puede llevar a ese niño a una actividad deportiva. Extraacadémica, correcto. Entonces prefiere que se quede toda la tarde en la casa viendo el iPad. Entonces yo les pregunto siempre a los padres, vamos a averiguar cuál es el ambiente donde él se desenvuelve antes de finalizar o dar un diagnóstico como tal, porque no podemos hablar de un déficit de atención, de una falta de concentración, si no manejamos la información natural del ambiente del niño. ¿Qué hace el niño las 24 horas del día? ¿Cómo son ustedes como padres en el ambiente, en el hogar? Y de ahí uno puede ir descartando también. Puede ser factor pantalla, factor falta de motivación, factor sí déficit de atención, pero eso hay que observarlo con mucha delicadeza. Hoy en día está pasando algo que no pasaba en nuestra época. ¿Qué es eso? Que entonces todos los niños tienen algo. Tienen una condición, tienen déficit de atención, tienen esto, tienen lo otro. Antes yo recuerdo que no. A nadie les daban un diagnóstico. Bueno, vamos a aclarar un poquitico eso. Hace 30, 40 años atrás no se conocía tanto estas condiciones, no había material teórico para definir si el niño tenía o no tenía una condición. Normalmente los padres lo encerraban en su casa, los mantenían en su casa porque por desconocimiento y muchas veces por pena, porque no querían que las personas vieran que su hijo tenía algo diferente a la norma, a la cultura, a la sociedad. A medida que va evolucionando el mundo, va evolucionando las teorías, va evolucionando los científicos y van sacando características según lo que ellos vieron hace 50, 60, 70 años atrás, que fueron los famosos psicólogos que son los que mantienen las teorías hoy en día de las condiciones. Entonces, ¿por qué se ve más ahora? Porque ya está más visible.
porque ya hay personas que, ya hay psicólogos que lo diagnostican, ya hay padres que aceptan que su hijo tiene algo fuera de la norma y no le da pena sacarlo a la calle, Exacto. no le da Es algo pena, más común. es algo más común hoy en día. Antes era como un tabú. ¿A qué edad los padres ya comienzan a ver como esas primeras señales de que algo no está bien? ¿A qué edad y cuáles son las primeras señales? Depende de la condición, Iván, ¿ok? Porque no todas las condiciones tienen las mismas características. Por ejemplo, el déficit de atención se empieza a observar las características a partir de los 6-7 años. Okay. ¿Por qué? Porque ya el niño está en la etapa escolar, donde está por ejemplo, en primer grado, donde tiene que copiar de un pizarrón, en el caso de Venezuela, en el caso de Estados Unidos, de un iPad, donde tiene que concentrarse mucho más para aprender o atender a absorber los conocimientos que le dan. Entonces uno empieza a ver las características. ¿Cuáles son las características? Que no está atento, que es inquieto, que es el niño que saca un lápiz y puede empezar a jugar con el lápiz, o es el niño que se para y molesta a los demás compañeros porque está sentado tranquilo, no puede hacerlo, no puede controlarlo. O el caso contrario, el tipo inatento, que es el niño que personas que están sentaditos tranquilos todo el día, no molestan, pero su mente está en otro lado. Okay. Entonces los maestros dicen, no, ese es el niño tranquilo, ese es el bueno. Claro, pero no está aprendiendo. Pero no está aprendiendo nada porque su mente está en el universo, su mente está en aterrizaron, en el vuelo que hicieron aquí. Se puede descubrir de adulto también. Sí, claro, porque muchos padres cuando llevan a sus hijos al especialista, resulta que esto es una condición hereditaria, totalmente genética, ¿ok? Wow. No impide una vida de adulto, no impide una vida normal en las personas, pero sí hay ciertas características que ellos tienen que como que asumir, yo tengo esta condición, yo soy de esta manera porque soy así, pero llegan a ser personas muy exitosas. Muy exitosas cuando aprenden a lidiar con su condición, cuando aprenden que ellos necesitan tiempos de respiro para poder concentrarse, que tienen que apartarse del mundo y que son personas multitask. Las personas con déficit de atención son multitask. Sí, pueden hacer de todo al mismo tiempo. De todo al mismo tiempo, pero eso sí, en un momento colapsan y necesitan como que, ya va, vamos a agarrar respiro para seguir adelante. Ese es como el déficit de atención. Con las personas dentro del espectro del autismo ya es totalmente diferente. Es otra condición que la podemos visualizar o observar en pleno desarrollo antes de los 6 años. Okay. Un niño que te pierde su contacto visual, Exacto. un niño que deja de jugar, o que simplemente alinea. Una de las típicas características es que alinean, por ejemplo, los carritos, los legos del mismo color, o los animalitos del mismo color, todo de una sola línea, todo. Entonces, para eso ello es una estructura. Ya eso hay que observar, hay otra señal, pero siempre hay que ir con un especialista para saber. Un niño que, el autismo, niño que deja de hablar, que de repente sus primeras palabras fueron mamá, papá, y de repente ya no dice absolutamente nada. Y entonces hay que preocuparse. Muchos padres dicen, no, es que yo hablé a los 4 años, yo tardé tanto en hablar. No, pero esos son señales que no puedes decir que puede estar dentro de una condición. A lo mejor no, a lo mejor es falta de estimulación. Claro. Pero siempre hay que evaluar, siempre hay que investigar qué le está pasando, por qué dejó de hablar, por qué alinea de esa manera. Puede tener berrinches, los famosos berrinches, pero sin ningún sentido. Totalmente. Y tú dices, ya va, pero ¿qué fue lo que le disparó esta conducta inadecuada? Y ahí entonces hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con él? Sonia, ¿qué ha cambiado hoy en día en la manera de educar a tus hijos, tanto en los colegios como en casa? Porque por lo menos yo tengo 2 adolescentes, ambos, mamá, pero es que es diferente, ha cambiado, ya ahorita tú vas al colegio y ya no se para el típico profesor enfrente a explicarte y luego hacerte el examen, no, te ponen una actividad en la aplicación del colegio y bueno, y ya tú la resuelves. Vamos a una pausa comercial y al regreso dejamos esta pregunta en el aire, ya venimos con más de su... Mi gente bella, y seguimos con más de Súbela al Show, hoy conversando con la psicopedagoga Sonia Llanes. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejamos una pregunta en el aire y es, ¿en qué ha cambiado el sistema de educación, tanto en las escuelas como en casa, Sonia? Porque actualmente estamos viendo que es totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados, lo que estábamos acostumbrados. Claro, vamos a hablar del tema de la casa primero. ¿Qué ha cambiado? Bueno, que papá y mamá ya están todo el día en la calle trabajando, con múltiples actividades, y llegan después de las 6, 7 de la noche a su casa. Los niños se la pasan solos o están todo el día en el colegio, no tienen con quién compartir, no tienen con quién comunicar sus deseos, sus necesidades, sus intereses. Entonces ahí hay un cambio radical. Los niños no van a actividades extraacadémicas, o sí van, pero en ocasiones son muy saturadas. Exacto. Son demasiadas, entonces tenemos que hacer un equilibrio también. En nuestra época, mamá
normalmente estaba en la casa, mamá nos recibía con el almuerzo, comíamos en familia, compartíamos, cada quien iba a hacer su tarea, si había alguna confusión en las tareas, mamá se sentaba con nosotros a aclararnos cualquier cosa, y si algo muy complicado, parábamos a papá, dependiendo del conocimiento que tuviera cada quien. Y si no, un profesor particular. Si no, un profesor particular, ¿por qué? Que iba para la casa o el niño iba para la casa. Entonces, en casa han cambiado mucho los hábitos. Hemos permitido, para que el niño esté tranquilo, el uso de las pantallas. Como dices tú en el corte anterior, el uso del ChatGPT muchas veces les resuelve y el niño deja de pensar. Incluso para hacer las tareas, que se apalancan en eso, exactamente, sí. Y no podemos permitir eso, porque entonces, ¿qué estamos criando para el futuro? ¿Cuáles son los futuros profesionales que va a tener el mundo entero? Si estamos todos aprendiendo a través de ChatGPT, ni siquiera estamos aprendiendo, le damos la información y nos saca la respuesta. Totalmente. Ni siquiera se toman el tupé de leerlo, de analizarlo para saber cuál fue la respuesta. Y hacer algunos cambios. Hacer algunos cambios según tu manera de ser, tu manera de pensar. Entonces eso es en la casa. En el colegio pasa lo mismo, estamos demasiado digitalizados. Entonces también permitimos que ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial nos resuelva los problemas o las tareas que nos mandan los profesores. Y los profesores están organizando todo también, que pueden utilizarlo. La inteligencia artificial te ahorra mucho trabajo al momento de tú organizar tus clases. Es una buena herramienta siempre que la sepas utilizar. No podemos ir a los extremos, no podemos dejar que la inteligencia artificial domine por completo la vida del ser humano. Entonces en clase lo que ha pasado es eso, por lo menos aquí en Estados Unidos es así, ¿me entiendes? Si nos vamos a otros países, es donde no hay tanta tecnología, todavía se mantiene el maestro en clase explicando, pasando la pizarra a los muchachos para que aprendan, mandando asignaciones y del tú a tú. Claro, para que eso está pasando entonces más acá en más en Estados Unidos y en los países más desarrollados. ¿Sabes? ¿Será que estamos viviendo a lo mejor en automático? Estamos todo el día haciendo tantas actividades que no nos detenemos a pensar y a saber, ¿de verdad los chavos están aprendiendo? ¿Qué está pasando con cada uno de ellos? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cuál es el ambiente que están manejando en casa? Demasiado automático, Ivana, y eso tenemos que bajarle un poquito porque está generando también demasiada ansiedad, demasiados desequilibrios emocionales en nuestros muchachos y muchos padres no saben qué hacer, muchos padres no saben por qué su hijo está actuando de la manera que está actuando. Vamos a hablar de eso, de la parte de las emociones, sobre todo cuando entran en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Porque a lo mejor antes de la etapa de la adolescencia son más manejables, o sea, como están pequeñitos, tú los entiendes, ellos van y corren donde papá y mamá a contarles cualquier situación que hayan vivido en la escuela, pero cuando ellos son preadolescentes y adolescentes, ya la historia cambia por completo. Sí, y sufren de esas emociones, de esa ansiedad. Todo, a los extremos, de pánico. A corta edad. Totalmente. Y tú dices, wow, pero ya va, eso lo padecí yo cuando tenía 30 años, por ejemplo, porque tú ahorita teniendo 13 me estás sufriendo de esta manera. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el ambiente donde se está desenvolviendo mi hijo? Eso es muy importante. Hoy en día los padres desconocen las amistades que presentan sus hijos. Porque hoy en día las amistades son a través de las redes sociales. Wow. Ojo con eso. Ojo con eso porque no sabemos si es alguien disfrazado que se está haciendo pasar por un niño. Por un niño, que hay muchas historias de muchos adultos que crean cuentas falsas solamente para hacerle mal a las niñas y a las niñas. Sí. ¿Okay? Es increíble de verdad toda esta situación, lo que está pasando y que los padres no se dan cuenta porque es lo que estamos hablando, pues están tan ocupados. Tú como psicopedagoga, que bueno, quería como que explicar un poquito la diferencia entre psicopedagoga y una psicóloga. Correcto, te explico. Los psicólogos manejan mucho lo que es la parte de las emociones, a nivel, por decirlo así, a nivel extremo. Ellos manejan la ansiedad, manejan las depresiones, los problemas que pueden haber a nivel de pareja, problemas con los niños para el vínculo con la familia. Se enfocan básicamente en eso, en darle respuestas, en darle soluciones. A nivel desde niños hasta adultos, va a depender de la especialidad que tenga el psicólogo. ¿Qué me encargo yo o qué nos encargamos los psicopedagogos? De que el niño brindarles las diferentes técnicas a nivel educativo, ¿okay? Para que ellos puedan absorber el conocimiento, para manejar la atención y concentración en caso de niños con déficit de atención. En el caso de los niños dentro del espectro autista, manejamos mucho la parte conductual, la parte de adquirir lo básico del día a día. Porque el niño con autismo es un mundo, es un espectro. Es que ya más adelante vamos a hablar. Exactamente. Entonces, nosotros nos encargamos de enseñarle habilidades para la vida diaria, habilidades para la vida en el colegio, habilidades para la vida social. De eso nos encargamos los psicopedagogos.
de una manera siempre en sesiones uno a uno. Máximo en ocasiones metemos a otro niño para trabajar la parte social, que eso es fundamental en la vida. Pero ese es nosotros más en el área educativa y organizacional y social, y el psicólogo es todas las emociones, toda la parte social, todo el manejo de situaciones más complejas a nivel emocional. Ok. ¿Cuánto tiempo recomiendan ustedes, o en este caso tú, de terapias? Por ejemplo, un niño con algún tipo de condición, como déficit de atención, no nos metamos todavía con el espectro del autismo, 1 año, 6 meses en ver ya unas mejorías, o eso depende de cada niño. Mira, no te puedo dar que, digo, mira, me llega el niño a la consulta y el padre me dice, ¿en cuánto tiempo quieres? Va a estar sin nada. Ajá. No, yo no puedo dar una respuesta porque es un ser humano. No es una máquina que yo le aprieto un tornillito, le coloco unos códigos para que el sistema funcione y ya, en 3 meses ya lo tiene como nuevo. No, hay que recordar algo, el déficit de atención o las condiciones son para toda la vida. Okay. Eso no se elimina, no es una pastillita. Pero sí se puede controlar y trabajar. Se controla en terapia. Mira, los niños pueden pasar años en terapia. No te digo años, desde que están en primer grado hasta que llegan a las high school. Okay. Pueden permanecer toda su vida en terapia porque ellos tienen que aprender a controlar cualquier conducta inadecuada que puedan presentar. Y ellos tienen que aprender a internalizar lo que tienen. Cuando ellos ya asumen que ellos tienen una condición, entonces ellos ahí poco a poco lo vamos soltando en la terapia y vamos a ir trabajando, Eso para que estás diciendo es muy importante, que ellos entiendan y asuman su condición, pero no, tú sabes que muchos niños... Y trabajarla, por supuesto. Muchos niños me ha pasado mucho en consulta que se aprovechan de su condición para que les tengan lástima. Te cuento. O sea, son muy inteligentes, déjeme decir. Los niños con condición son más inteligentes de lo que ustedes pueden imaginar y son muy manipuladores. Y entonces muchas veces es que yo tengo tal condición, es que yo soy así porque tengo una condición. Así que tienes que entenderme. Tienes que entenderme y tienes que ayudarme. No, mira, usted sale adelante con y sin condición. Aquí las normas son estas y usted tiene que hacer lo que yo le diga. O sea, las normas en casa y en los colegios tienen que ser igual para todos. No debe, o sea, no es que no debe haber un trato especial, lo que no debe haber es ponerle límites, siempre exigirles, porque nuestros niños pueden dar muchísimo más. Entonces, cuando ellos ya asumen que tienen la condición, entonces ya ellos van a trabajar y se van a aprender a controlar. Uy, ya va, esto no lo debo hacer, o lo debo hacer de esta manera, espérate, frénate, cuidado con lo que dices, o cuidado con la tarea que estás haciendo que no es de esta manera. Entonces, ahí, pero cuando lo internalizan, cuando ya pasan la preadolescencia, la adolescencia, de niños ya no saben. Exactamente. No saben, o sea, pueden decir lo que tienen, pero no saben cómo se maneja eso o cómo lo pueden manejar en el día a día. Totalmente. Sonia, la importancia de tener una actividad, por ejemplo, deportiva en un niño después que sale del colegio, en vez de tenerlo en la casa viendo el iPad. Tenemos que ir nuevamente a una pausa comercial, aquí el tiempo se nos va volando, pero vamos a hablar de esa importancia de tener una disciplina, por ejemplo, deportiva, y vamos a hablar del espectro autismo después de la pausa comercial. Ya volvemos con más de Súbele al Show. Mi gente, seguimos con más de Súbele al Show. Hoy una entrevista muy importante, interesante para todos esos padres. Presten atención a sus hijos. Si ven alguna condición, algo que parece como raro, sospechoso, tienen que contactar a los profesionales. Hoy estamos conversando con una psicopedagoga, Sonia Llanes. Dejamos una pregunta en el aire, y es que en vez de tener a los niños después de llegar al colegio toda la tarde en la casa viendo el iPad, que no sabe con quién se están comunicando a través de la pantalla, es preferible tenerlos en una actividad, por ejemplo, un deporte que les crea algún tipo de disciplina, y los fines de semana están en actividades también, competencias, juegos. Por lo menos yo pienso así. Yo tengo mis 2 hijos, los dos. La grande, bueno, ya ahorita está trabajando, va para la universidad, pero antes en su momento, gimnasia todo el tiempo, eso era lo que le gustaba, y los papás siempre ahí apoyándolo. Ahorita el chiquito juega soccer, igual. Yo prefiero tenerlos ocupados, porque el muchacho que permanece en ocio, el muchacho que inventa. No te digo que, claro, que por supuesto ven sus pantallas y sus teléfonos, pero ya lo más regulado, el tiempo es menos. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Sí, claro que sí, Ivana. Mira, es tan importante el área social, el área de actividades extraacadémicas, no solamente con un deporte.
podemos hacerlo también con actividades artísticas. Exacto. La música, la pintura, nos ayuda muchísimo. Si el niño se siente identificado con esa Academias de actividad, modelaje. academias de modelaje, correcto, como mi bella reina aquí, la que ya llevamos a los monos. Exacto. Así es, entonces eso los impulsa muchísimo a ellos a manejarse mejor a nivel social, Claro, ¿me entiendes? A respetar límites, normas, porque una actividad académica tiene también sus normas y sus hábitos, Claro. ¿ok? Y tienen que Está respetarlo. conociendo otra gente. otra Claro, persona. lo que no podemos permitir es que nuestro hijo se agote mentalmente con tantas actividades que le podamos indicar. Porque vienen de un colegio, tienen que hacer tareas, Claro. porque la actividad académica le sirve para relajar su mente, para relajar su Exacto. cuerpo, para conocer otras personas, para tener una vida social diferente. Ujú. Pero en muchas ocasiones hay muchos padres, no voy a decir que es el 100%, que todo el día y todos los días Sí, están en una claro. actividad. Entonces, Bueno, los meten en varias actividades. En varias actividades El niño está en también, música, claro. de música va para el fútbol, del fútbol. No, Ajá, ya va. yo Porque creo que- tampoco pueden enfocarse y ser buenos en una cosa, en una actividad, sino que están como brincando. Claro, y aparte, que me encanta que lo acabas de tocar, no todos los niños son buenos en todas las actividades. Ok, y a lo mejor la actividad que el niño donde se quiere desarrollar es porque lo disfruta, pero no porque quiere ser la Le estrella. gusta, le apasiona. Porque no quiere ser la estrella de esa actividad, ¿me entiendes? Entonces muchos padres les exigen que tiene que ser la estrella del soccer, la estrella de la gimnasia, la estrella del modelaje, la estrella de la música, la estrella de la pintura. No, simplemente utilicen esa herramienta para que ellos se relajen y puedan tener Exacto. otra calidad de vida. Entonces, ¿en qué momento el niño tiene ocio? ¿En qué momento el niño su mente Claro. baja? Y ahí es cuando viene la creatividad. Debemos tener momentos de ocio con nuestros hijos para que sus hijos sean creativos, no para el mal, no para inventar cosas ni para portarse mal, para crear cosas nuevas. Totalmente. ¿Okay? Entonces, sí es bueno, sí es importante, pero debemos poner límites. No debemos saturar la mente ni el cuerpo de nuestros hijos porque ellos están en pleno crecimiento y necesitan descansar. Ojo con esto también, Ivana, que lo acabo de tocar. Importante que el niño a las 8 de la noche ya esté acostado. Ay, Dios mío. Eso hoy en día. Eso hoy en día se perdió. Sí. Se perdió por eso mismo, porque estamos tan en automático, papá y mamá ocupados, el niño en actividades, llegamos a la casa corriendo, haciendo Claro. cena, preparando, vamos Llegamos apenas a las 8 de la noche. Exactamente, es correcto, son las 11 de la noche. Señores, el cerebro y las hormonas de nuestros hijos se regeneran. No solo de nuestros hijos, de todo ser humano, se regeneran en la noche. ¿Cuántas horas tiene que dormir un niño? De 8 a 10 horas. O sea, a las 8 ya tiene que estar acostado durmiendo para que su cuerpo, para que su mente se relaje, para que las hormonas comiencen a producir lo que tenga que producir para el día siguiente. Fundamental. Y muy importante, no pueden a los 5 minutos antes de acostarse apagar las pantallas, no. Por lo menos 2 horas antes Ay, Dios mío. de acostarse porque el cerebro, las neuronas siguen trabajando, siguen pensando en ese juego que todavía está haciendo. Esa parte sí está. Es Estamos complicado. todos raspados. Todos vamos para mi consultorio, vamos. Vamos directo. Vamos a hacer una charla general para que todos Yo entiendan creo. la importancia Sí, yo del creo. dormir bien, porque incluso para los adultos, ¿cuántos adultos no hay, No, Ivana? uno automáticamente se mete a la cama, ve el Instagram y ahí te Exacto. quedas ¿Y cómo dormido. amaneces? ¿Cansado o descansado? No, cansado. Cansado porque tú puedes estar durmiendo, pero tu mente no, y entonces eso es lo que no te deja descansar. Sí. Vamos a tocar un poquito el espectro del autismo. Perfecto. Existen varios tipos, cómo lo detectamos, vamos a hablar un poquito de eso. Mira, el trastorno del espectro autista va desde lo más básico, lo más sencillo, que es el nivel 1, hasta el más complejo, que es el nivel 4. Ok. Donde es totalmente dependiente de un adulto. El nivel 1, el autismo de nivel 1, Ellos sí, el 1 sí pueden hacer su... el 1 y el 2 pueden hacer su vida normal, siempre con guía de un especialista, siempre que el papá escuche. ¿Sabes lo importante, Ivana? Que el papá acepte. Lo fundamental es que el papá acepte que su hijo está dentro de la condición del espectro autista y que pueda ayudarlo y que hay que exigirle y que no hay que limitarle el techo. Yo tengo una anécdota muy bonita con una paciente que yo tenía en Venezuela que se llama Miranda, Ok. que la mamá ella tenía muchas conductas de malcriadez, más no del espectro del autismo, y entonces a mamá le costó entender eso. Cuando yo la senté le dije, tu hija, estas conductas no están dentro del espectro, porque son conductas ya Ella hábitos de la pensaba que casa. tenía autismo. No, la niña Sí, tiene autismo, la niña está dentro del espectro de autismo, pero tenía conductas inadecuadas, Ok. de malos hábitos en la casa, Que no eran del que no autismo. eran, porque es lo que yo te decía anteriormente, pobrecita tiene la condición.
pobrecita ella que no va a salir adelante, pobrecita mi hija que le tocó vivir esto, pobrecito mi hijo que le tocó vivir esto. No, señores. Usted, el psicólogo les presenta el diagnóstico, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo salga adelante? ¿Ok? Vamos a enfocarnos a eso. Si necesitas estar en 5 terapias, en las 5 terapias yo estoy. Mamá, ¿qué necesito aprender? ¿Cuáles son las herramientas que tengo que brindarle a mi hijo? Hoy en día la niña está en Venezuela, primer año de bachillerato, en séptimo grado, domina el inglés mejor que yo, ¿ok? Wow. Hace tremendas presentaciones y es un diamante en bruto, como dice a la mamá. Sácale provecho a tu hija, enséñalo. Son niños que llegan a las consultas de 2 años sin hablar, sin contacto visual, con muchas pataletas, muchos berrinches por cosas. Y después de las terapias. Y después de la terapia los niños que están dentro de esta condición, sí las terapias son más profundas, con más años de dedicación. El papá tiene que estar sí o sí pendiente de lo que hacen con su niño para poder extinguir esas conductas inadecuadas. ¿El espectro 1, 2, el más leve, tiene algún tipo de curación o no? Nada se cura, nada se cura, todos mejoran su condición. Okay. Recuérdense que todos son condiciones, no es una pastillita que a ti te da y ahí se le quitó todo. No. Tienen que ir sí o sí a las terapias, tienen que aprender lo que le gusta y lo que no le gusta a su hijo y mejorar, ver qué le está disparando esa conducta inadecuada. A lo mejor él es sensible, porque muchos de los niños con autismo son sensibles a nivel del tacto, son sensibles a nivel de las comidas, a nivel de los ruidos, aunque de los diferentes sonidos. Entonces tenemos que tener 5 ojos, tener los sentidos muy abiertos para determinar por qué se alteró en ese momento. Exacto. Okay, analizar el antecedente y la consecuencia, qué fue lo que pasó. Aunque la próxima vez yo me voy a adelantar y voy a eliminar ese sonido o le voy a quitar esa ropa, se la voy a cambiar el tipo de tela, también los puede alterar. Sí, les molesta las etiquetas, en algunos, pero a algunos no es que no les gusta, Ivana, es que son hipersensibles a nivel táctil. Se sienten como que estás invadiendo también su espacio, ¿puede ser? En ciertas ocasiones, pero más que todo es la hipersensibilidad táctil que ellos puedan tener, que no sienten como dolor. Lo que uno puede sentir como una caricia, para ellos es dolor porque están demasiado sensibles, sus neuronas están muy sensibles. Entonces, tú ves que ellos se colocan así, pero es por eso, porque es tanta la sensibilidad que perciben que no saben cómo afrontarla. Sí les gustan los abrazos. Esos niños con autismo, mira, abrazan y besan. Ay, son una belleza de muchachos, ¿okay? Pero tienen que aprender a no invadir su espacio, a saberle hasta dónde llegar y hacerlo progresivamente. Y ellos te van a aceptar en su mundo, y ellos van a entender, y ellos son muy adorables, y ellos van a ir bajando esas conductas inadecuadas en ocasiones agresivas hacia ellos mismos, agresivas hacia otras personas, pero es por su misma condición y ellos no saben cómo. La única manera que tienen para comunicarse a veces es así, cuando son más severos, ¿me entiendes? Exacto. Entonces hay que saberlos educar, hay que enseñarles que esa no es la manera de comunicarse con las demás personas. Entonces es un trabajo de hormiguita, Definitivamente. Sí, y los padres de los niños con esta condición se agobian demasiado, entonces ellos también necesitan como que ese respiro. Sí, y ellos también necesitan a lo mejor esas técnicas para tratarlo, porque definitivamente son una bendición. Son una bendición, exactamente. Así es. Sonia, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero quiero que demos un mensaje a todos esos padres y tus redes sociales para las personas que necesitan esa ayuda extra. Claro que sí. Bueno, simplemente les invito a que escuchen a sus hijos, a que los observen, a que les brinden el tiempo necesario, tiempo de calidad que ellos requieren para que tengan un buen desarrollo emocional, social, educativo. Ellos son sus bendiciones, como dijo Ivana, y tienen que brindarles las mejores herramientas para que puedan salir airosos en esta vida. ¿Cuáles son mis redes sociales? Bueno, tengo un canal de YouTube que se llama Corazones en Sintonía, en mi Instagram, Psicopedia Piso Bajo Familiar, y bueno, mi nombre es Sonia Llanes. Muchísimas gracias, Sonia, un placer, un gusto haberte tenido hoy acá en Súbela al Show conversando de este tema tan hermoso. Usted no se despegue porque ya volvemos con más de Súbela al Show.